sea, descubrirme como un hombre homosexual y asumirlo como tal fue lo que me motivó a querer compartir mi experiencia, porque además yo empecé a escribir desde que tenía 8 o 9 años y un día se me hizo fácil subir una foto sin playera en el gimnasio a Instagram. Likes. Y Porque te además, sentiste poderoso. por supuesto, es que a ti solo te leen y porque te encueras y todo eso. Bueno, pues no lo niego. De repente llegué a no usar condón, ¿no? O de repente, pues por ejemplo, permitía que me llevaran a lugares que estaban un poco más alejados. Me acuerdo que una vez tuve un ligue que me llevó a su departamento que estaba hasta casa del carajo. Antes que nada, gracias por seguirnos en Perversiones de un Café. El día de hoy me siento muy emocionado porque me encuentro en la casa de un gran escritor, blogger y también en un abanderado de la comunidad LGBT+. Me refiero a Alex Toledo, porque hoy venimos con la sopa muy caliente de Alex Toledo, que está hoy en Perversiones de un Café. Bienvenido, Alex. Muchísimas gracias a ti por este espacio. Estoy muy contento de tenerte aquí y muy emocionado porque la verdad es que hace mucho tiempo una buena entrevista presencial. Gracias por lo de la buena entrevista. Esperemos que te guste esta entrevista de Perversiones de un Café, porque hoy te vamos a poner entre la espada y la pared, Alex. Dios mío. Porque ¿en qué momento Alex Toledo quiere escribir este tipo de historias de corazones rotos, corazones descosidos, corazones deshilachados? ¿Qué te llevó, qué experiencia personal te llevó a querer convertirte en escritor? Yo creo que mi sexualidad, o sea, descubrirme como un hombre homosexual y asumirlo como tal, fue lo que me motivó a querer compartir mi experiencia, porque además yo empecé a escribir desde que tenía 8 o 9 años, porque me gusta leer desde siempre. Pero cuando empecé a tener experiencias más fuertes en mi vida personal de adolescente, descubrir mi sexualidad, empezaron a pasar cosas, ¿no? Me empecé a enamorar, empecé a descubrir que pues yo sentía cosas por otros niños, no por las niñas. Tuve, por ejemplo, mis primeros acercamientos con el porno gay, ¿no? Que a mí nadie, vamos, yo creo que en este país a ningún homosexual nos explican la homosexualidad y la descubrimos en el porno, en internet, ¿no? Así pasó conmigo. Entonces, conforme fui creciendo, cuando cumplí 15, 16 años, empecé yo a escribir en Facebook mis experiencias, ¿no? Sobre las relaciones o lo que yo concebía en ese momento como las relaciones. Y era una forma de explicarme a mí mismo mi propia sexualidad, mi forma de ser y lo que yo quería o aspiraba a encontrar en el amor, ¿no? Porque yo en ese entonces todavía no había tenido una pareja sentimental, ¿no? Yo Claro. no conocía, ¿no? Imaginaba lo que podía ser. Pero yo creo que a raíz de eso fue que me quise convertir en escritor. Me gustó compartir eso con la gente y con los años, obviamente, pues claro, ya no pienso como cuando tenía 15. He crecido, he madurado, soy un hombre ya muy adulto, entonces he aprendido cosas, he estudiado otras cosas que me han permitido complementar todo eso. Pero sí, creo que mi sexualidad y el explicármela a mí fue lo que detonó eso. ¿En qué momento tú te descubriste como un hombre gay, como un hombre homosexual? ¿Cuántos años tenías cuando dijiste, creo que me gustan los chicos y yo soy un chico? Yo era muy pequeño, yo estaba en el kinder. Yo te lo puedo asegurar, la gente dice, no, pero ¿cómo en el kinder? ¿No te acuerdas? ¿Cómo es posible? No, yo sí me acuerdo, yo me acuerdo del kinder perfectamente. Yo me acuerdo del primer día que pisé el kinder. Y fue en tercero de kinder, en el último año de kinder, cuando yo me di cuenta que a mí me gustaban los compañeritos de primaria que estaban al lado de donde nosotros estábamos, ¿no? Porque mi kinder estaba en un lado y había una barda, una reja, y del otro lado estaba la primaria, ¿no? Entonces nos veíamos. Y a mí me gustaba mucho cuando los chavitos de la primaria salían a jugar fútbol. Eso me gustaba bastante. Okay. Y ahí fue cuando yo descubrí que me gustaba. Me gustaban los niños. No sabía yo cómo se llamaba eso. No sabía yo que eso era ser homosexual, ¿no? Simplemente yo sentía una atracción, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando me empecé a hacer como un poquito más, quizá consciente de eso, porque cuando pasé a la primaria me acuerdo que me gustaba un niño de tercero de primaria, y luego cuando estuve yo en tercero de primaria me gustaba un niño que estaba en sexto de primaria, pero era el hijo de la directora y yo le mandaba besos. ¿Cómo le mandabas besos? Cada vez que yo lo veía o que nos topábamos y que él me veía o que las miradas se cruzaban, porque salíamos todos al
patio, al recreo en el mismo horario, yo le mandaba besos y para mí era muy normal, para mí era algo normal, no era algo malintencionado, ¿no? Con tu inocencia lo veías Pues como claro, algo pues un natural. niño de tercero de primaria, 8 años, 9 años, claro, lo haces porque no es malicia, ¿no? Para mí era algo lindo, ¿no? Porque yo sentía bonito de mandarle besos y el niño me encantaba. Ya después la vida nos volvió a topar y se puso bien feo, pero cuando estaba niño estaba lindo. Entonces, era el hijo de la directora. Y me acuerdo que se armó un desastre en la escuela porque me acusó con la directora, me mandaron llamar a mis papás. Los amiguitos de este niño me empezaron a molestar. Y entonces a partir de ahí empezó mi largo historial con el bullying por ser homosexual. Y yo era el marica de la escuela, la niñita. En ese tiempo todavía no se usaba, a mí nunca me tocó que me dijeran la palabra joto, eso vino mucho después ya en la secundaria, en la prepa. Pero sí era marica, era el puñalón, O me acuerdo. puto. Puto sí, puto siempre ese es como Maricón. maricón. Y yo llegó un punto en el que no podía ya con tanto, o sea, mi mamá me vio, tú sabes que el bullying afecta emocionalmente y mentalmente a los niños y a Claro. las niñas, es un problema serio. Entonces yo, en ese tiempo no sabíamos que se llamaba bullying, no estaba el término acuñado, pero yo empecé a sufrirlo. Entonces mi mamá vio que yo me puse triste, ya no quería ir a la escuela, me molestaban, empecé a ir mal en la escuela hasta que le tuve que contar. Podemos regresar un poco a esta parte en la que tú comentas, mandaron a llamar a tu mamá a la dirección de la escuela porque este niño te acusó de que supuestamente tú lo acosabas, ¿no? Me Pues de que le imagino. mandaba besos. De que le mandabas besos. ¿Qué ocurrió? Yo a raíz de eso mandaron llamar a mi mamá justamente. Yo le conté antes, le dije, pues hay un niño, mamá, que yo le mando besos y se enoja porque le mando besos, ¿no? Yo no me acuerdo la reacción de mi mamá, pero claro que mi mamá debe haber dicho, pero ¿cómo? ¿No? O sea, para los papás la cuestión de la sexualidad siempre es compleja, ¿no? Porque nadie les enseña, no es porque sean malos, sino porque nadie les explica, ¿no? Entonces les da miedo lo que no conocen. Entonces, pues mi mamá fue, como toda mamá, eso sí, mi mamá y mi papá siempre como leones nos defendieron a mi hermano y a mí. Y mi mamá, que en esos años estaba estudiando psicología, habló con la directora, me defendió. No sé qué habrá pasado en la junta con ella y la directora, con los papás, porque no lo sé. Pero el bullying paró un poco, ¿no? Y a raíz de eso yo recuerdo que por el miedo a que me volvieran a molestar, como que dejé esas actitudes, como que me volví un poco más retraído, como que me volví un poco más hermético, sí, solitario, porque dije, ya no quiero que me molesten, ¿no? Pero a partir de ahí, pues yo empecé a lidiar con el bullying, porque pues toda la primaria y toda la secundaria, todavía en la prepa, pues enfrenté situaciones debido a eso, a mi sexualidad. Alex, el ser tú, porque al final la homosexualidad está comprobado que no se elige ser gay, no se elige ser homosexual, que se es algo natural. ¿Sentiste en algún momento dolor el ser quien tú eres? O sea, Alex, ¿te rechazabas? ¿Sentías mucha rabia de ser quien tú eras? No, nunca sentí enojo por ser quien soy, pero sí sentía miedo de no poder encontrar un lugar en el mundo en donde yo pudiera ser quien soy. Y entonces te callaste quien tú eras. Pues sí, durante muchos años, toda la primaria hasta tercero de secundaria, yo estuve en el closet, porque yo salí del closet a los 14 años. A los 14 años salí del closet. En el último año de secundaria salí del closet con mi mamá y con mis amigos de la escuela, mis compañeros de la escuela, porque en la secundaria me molestaban mucho, ¿no? Porque yo tenía la voz muy tipluda, muy aguda, o sea, de por sí nunca he desarrollado un timbre de voz bastante grave. Entonces yo en la secundaria hablaba mucho más agudo y nunca me gustó jugar fútbol, siempre me juntaba con las niñas, yo jugaba voleibol, mis compañeros de la escuela, de la secundaria decían que el voleibol era para jotos. A partir de la secundaria, a partir de sexto de primaria fue cuando empecé a escuchar la palabra joto. Entonces, en la secundaria hubo muchas situaciones también que me obligaron a enfrentarme al bullying, pero no solo eso, sino a tener que aprender cómo defenderme, ¿no? ¿Y cómo te llegaste a defender?
le rompí una tabla de un pupitre en la cara a un compañero. Este compañero siempre me molestaba, ¿no? O sea, siempre que yo iba al baño, él iba después de mí al baño, ¿no? Para echarme agua en la cara o golpearme, lo que fuera, ¿no? Me casaba, ¿no? Entonces yo un día estaba ya harto, eso fue en segundo de secundaria. Y yo estaba ya harto de tanta, pues sí, violencia. Y agarré lo primero que me encontré. Fue esa tabla porque era un pupitre que estaba descompuesto. Entonces la tabla estaba floja y lo agarré y madres. Obviamente lloró, mandaron a llamar No, a tus obviamente se le papás. rompió la mitad de la cara, por supuesto. Mandaron a llamar a Por tus papás. supuesto, y mi mamá, como la mejor madre del mundo, yo le expliqué lo que había pasado a mi mamá, porque mi mamá, algo que mis papás nos enseñaron a mi hermano y a mí en la escuela era, tienes derecho a defenderte, pero no seas tú quien dé el primer golpe. Tienes derecho a defenderte si a ti te golpean. Y tienes que saber que tu madre y yo, o tu padre y yo, siempre vamos a ir a defenderlos a ustedes, pero díganos siempre la verdad de lo que ocurrió para que los podamos defender. Y mi mamá habló con los directivos y les dijo, sí, porque además querían que no, que pagáramos pues, la nariz del escuincle. Y mi mamá dijo, sí, perfecto, pero no vamos a pagar absolutamente nada, porque ¿quién le va a pagar a mi hijo las noches en las que no duerme porque ya no quiere venir a la escuela porque lo molestan por ser quien es? Yo no había salido del closet con mi mamá, pero los papás siempre saben. Mi mamá ya Lo intuía y además se daba cuenta. Y vamos, yo ahora con mi mamá bromeo y le digo, mamá, por favor, a mí me gusta Faye desde los 8 años. ¿A qué niño heterosexual le gusta Faye desde los 8 años? Claro. O sea, yo quería ser Tatiana y Selena, mamá, por favor. Entonces, mi mamá me defendió todo y al final no tuvimos que pagar nada. Y a partir de ese momento me gané el respeto de los compañeros en la secundaria. A raíz de ese hecho, cuando yo le rompí la tabla en la cara a este escuincle, algo dentro de mí se empoderó, ¿sabes? Como que dije, sí me puedo defender. ¿En qué momento, hablando de esa voz interior, en qué momento encontraste tu fuerza y en qué momento abrazaste tu homosexualidad? En el momento en el que salí del closet con mis compañeros de la secundaria y con mi mamá. ¿Cómo lo recibió tu mamá? ¿O cómo fue ese momento en el que dijiste, mamá, pasa esto en mi vida sexual? Pasaron muchos meses antes de que yo se lo dijera, porque yo primero salí del closet con mis compañeros en tercero de secundaria. Y lo hice porque ya era un secreto a voces. Entonces, un día, me acuerdo que estábamos en la clase y me levanté y les dije, oigan, les voy a decir algo, sí soy homosexual, ¿y qué? Así se los dije. Y mis amigas pues ya lo sabíamos, está perfecto. Los bravucones del salón como que se quedaron así en shock. Como que no pensaron que yo lo fuera a admitir. Y a partir de ese momento dejó de ser divertido molestar al maricón. ¿Y qué pasó con tu mamá? Con mi mamá fue un poco más complicado porque a pesar de que ella, fíjate, psicóloga, tiene muchos amigos homosexuales, nunca imaginó que en su familia iba a haber un hijo gay, ¿no? Que ya platicando últimos años era la negación, ¿no? Porque siempre se dan cuenta los papás, ¿no? Los papás siempre lo saben. Pero mi mamá no quería aceptarlo, no quería verlo, ¿no? Entonces un día íbamos manejando y yo iba manejando en el coche, creo que habíamos ido a comprar algo de la escuela, papelería. Y le dije, mamá, tengo que decirte algo. Yo en ese entonces ya tenía un noviecito que había conocido, pues era la época de los 15 años. Todas mis compañeras estaban cumpliendo 15 años en tercera de secundaria y ya nos invitaban a las fiestas de 15 años. Y yo me había hecho novio de un chambelán. Ok. Y me gustaba mucho, porque además yo tenía 15 y yo tenía 15, sí, porque yo era mayor que mis compañeras de la secundaria. Y él tenía como 19, una cosa así. Okay. Entonces yo le dije a mi mamá, manejando en el coche, le dije, mamá, tengo que decirte algo, estoy saliendo con alguien. Y mi mamá, fíjate lo que me dijo. ¿Y es un hombre o es una mujer? Ok. Tras, ¿no? O sea, yo me quedé frío porque dije, ¿cómo es posible? Mi mamá de que me sabe, ¿no? Ajá. O sea, ¿pensabas que con todas las actitudes que tenías, ella no pensaba que eras gay? O sea... En algún punto lo creí. O sea, en algún punto pensé que no se daba cuenta. Yo le dije, pues mamá, es un hombre, es un niño. Y en ese momento como que guardó la calma, como que trató de tomarlo bien. Uh-huh. Y siguió manejando y me dijo, ok, está bien. Pero pues después sí vino todo un proceso de aceptación, de drama, ¿no? ¿Qué hice? ¿Pero por qué? Etcétera, etcétera. Me acuerdo que
en un 14 de febrero con este niño chambelán nos íbamos a ver, me llevaba globos y peluches y así, y me habló a mi celular. Y yo iba saliendo de la casa y mi mamá me agarró el celular y habló con él y le dijo, tú no sabes el drama que estás causando en esta casa, estás destruyendo este hogar. Imagínate, pobre chavo, 19 años, bueno, también mi mamá me lo espantó. Y a partir de ahí es cuando yo abrazo mi sexualidad, porque ya no lo ocultaba. Claro. ¿Qué descubriste, Alex, de, por ejemplo, decir, ya no me voy a mentir, ya todo el mundo lo sabe en mi casa, mis papás, mis hermanos? O sea, ¿hubo cosas buenas que pudiste abrazar? ¿Cómo ya se vivió tu sexualidad? O sea, ¿cómo te abriste ya plenamente a tu sexualidad? Pues creo que ejerciéndola. Cuando entré a la universidad conocí a mucha gente, muchos tipos de personas, hombres y mujeres, que eran como muy diversos y que además se permitían ser quienes eran. Y eso como que me permitió fluir. ¿En qué momento tú te enamoras por primera vez y esa persona te hace como descubrir otra parte? Porque sí es cierto, cuando eres pequeño tienes como amores fugaces, amores esporádicos, Sí, son amores juegas, muy de manita sudada, que le dicen. Pero ¿en qué momento ya se puso fuerte la cosa? O sea, ¿en qué momento ya la sopa se calentó? La sopa de Alex. Pues yo creo que... Qué buena pregunta. ¿En qué momento me enamoré por primera vez? Yo creo que me enamoré la primera vez que me fui a vivir con alguien. ¿Cuántos años tenías cuando te fuiste a vivir con alguien? 21 años. ¿Por qué tan joven? O sea, apenas saliendo de la universidad. Sí, pues por precoz, por querer experimentar. A ver, pero ¿era mayor que tú? Sí, yo estaba trabajando en una agencia de marketing y conocí a alguien ahí que trabajaba también en la agencia de marketing. Era un chico que estaba en otro departamento, en otra área, pero él era mayor que yo, él tenía ya 30. Ok. Es el que tenía un hijo. Sí. ¡Ay, sí te sabes la historia! Claro, Por me lo supuesto sé. que te sabes la historia, ya me investigaste. Es Sí. que él fue el parteaguas en mi sexualidad, en mi madurez emocional, inclusive en lo que hago como escritor. O sea, él es la musa que detonó la sopa. Pues que no sé si detonó- la musa, porque al final resultó ser un pinche orco. Ok. O sea, no sé si la musa, pero me ayudó a tener una visión distinta de las cosas. Antes de él, yo escribía, por ejemplo, yo ya escribía en blogs y ya empezaba yo a tener mi propio blog. Yo escribía del amor de una manera muy idílica, muy romántica, muy ideal, ¿no? Que no era tan real, tan aterrizada. Cuando yo me enamoro de él y me voy a vivir con él, que tiene además un hijo, y hago la vida como de pareja, obviamente mi mamá, bueno, ya sabes, ¿no? Pegó el grito en el cielo, fue una cosa fuerte. Pues fue una relación sumamente tóxica, fue una relación todo mal. A ver, pero ¿qué pasó? ¿Cuándo te diste cuenta que dijera Amanda Miguel? Y el rey no era un monstruo, el rey era un monstruo de piedra. O sea, ¿cuándo te diste cuenta que en realidad ese príncipe, ese rey, no era él? Pues cuando me di cuenta que él me usaba de niñera para su bebé, porque además era un bebé. Había días en los que llegaba súper tarde de trabajar. Digo, yo sé que en las agencias de publicidad luego se tienen horarios de salida, pero vamos, a veces no llegaba a dormir, ¿no? ¿Y olía a leña de otro hogar? No sé, porque yo nunca tuve esa habilidad como para detectar, pero empecé a detectar que había, por ejemplo, cositas que hacía en donde, ay, es que tengo que ir a pagar la tarjeta de Liverpool y se súper arreglaba, ¿no? Se súper arreglaba para ir a pagar tal cosa al banco, ¿no? Por ejemplo. Y se tardaba, ¿no? Entonces empecé a intuir, él me contó al inicio que tenía un ex que nunca superó y después esa historia su mamá me la volvió a contar y empecé a intuir que se veía con esa persona. Cuando te diste cuenta de que no era el príncipe de tus sueños, que no era el rey del castillo, Que era el Demogorgón. que era el orco, como bien decía El de orco, Tolkien. sí. Pero ¿qué en esa actitud, qué fue lo que hizo que detonó que darte cuenta, güey, está pasando esto, no es la persona? Pues que empezó a haber maltratos, empezó a haber violencias, ¿Te pegó? empezó a haber... No, jamás me golpeó, pero sí había mucha violencia verbal, ¿no? Tanta que se nos olvidaba que había un niño en medio de nosotros. Gritábamos enfrente del niño. O sea, él había tenido un hijo, se quedó con el niño, era papá soltero,
porque después descubrió que en realidad no le gustaban las mujeres, No, sino los hombres. en realidad es su sobrino. Entonces la hermana no quería Hacerse cargo del hacerse niño. cargo porque era muy chavita. Entonces él, siendo el hermano mayor, se hizo cargo de ese niño y lo adoptó como su hijo. Ah, ok. Entonces, pero no, él siempre fue homosexual. Pero había tanta violencia que al final del día, verbal, que yo ya no me sentía cómodo, ¿no? Yo ya me sentía atrapado, ¿no? Porque además se volvió como súper controlador, ¿no? Y yo me volví muy aprensivo, también muy ansioso, empecé a desarrollar todos los tipos de apego que te puedas imaginar, el apego ambivalente, apego evitativo, apego ansioso, todos juntos. Ok. Yo me volví un mar de ansiedad. O sea, perdiste el amor propio. Claro, por supuesto. ¿Y Por cómo le supuesto. hiciste para salir de ahí? Esto es muy interesante. Cuando su mamá, que se encargaba de cuidar al bebé cuando él y yo nos íbamos a trabajar, un día yo me quedé en casa porque no tuve ánimos de ir a trabajar y me reporté enfermo. Entonces la señora fue a la casa, que además él era mala persona porque también usaba a su mamá de mucama y de niñera y no la trataba bien, pero eso yo lo vi hasta después. Y un día su mamá, que me vio ahí en la casa, me dijo, ay, pero ¿por qué no fuiste a trabajar? Le dije, no, pues es que estoy triste porque pasó esto y esto con Erwin. Y yo creo que lo que me dijo es algo que no me lo hubiera dicho si no me hubiera visto como me vio, porque era algo que también ella quería sacar, pero no se atrevía porque este sujeto, pues sí era como un poco neurótico, ¿no? Y tenía controladas a la hermana y a la mamá. Entonces la señora me dijo, mira, yo te recomiendo que Erwin nunca va a cambiar, así se llamaba. Él nunca va a cambiar. Él jamás va a ser distinto porque ha sido así con todas las parejas que yo le he conocido. Y si tú te quedas aquí con él te va a destrozar la vida como se la ha destrozado a otras personas. Entonces, fue un Cuando balde ella de me agua dijo fría. eso, no, bueno, es que me cayó la pinche avalancha del Monte Everest así. Cuando ella me dijo eso, dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Sentí miedo. Empecé a agarrar mis maletas, empecé a hacer mis cosas. Ese mismo día en la noche le hablé a mi mamá y le dije, mamá, ven por mí. Ya se acabó. Después de esta experiencia que me imagino que detonó muy buenas historias y poemas y Bueno, pensamientos se curan y todo. rotos, es una cosa que surgió a raíz de ahí. Ok. Detonar esto, este libro que está aquí, que me lo puedes compartir, Sí. está... Aquí está. Y me encanta el título de tu primer libro, que me parece que es del 2018. Este salió en 2018. Se curan rotos, descosidos y deshilachados. Siempre a mí me caga, tengo que externarle una frase que dicen por ahí que es, nunca falta un zapato roto para un descosido. Perdóname, yo no creo en esas cosas. Como yo no creo, por eso le puse el título así. Rotos, porque yo tampoco creo que hay un roto deshilachados. para un descosido. Yo creo que todos estamos completos. Me chocaba cuando mi abuela decía eso a mis primas. Aquí miren, le llegué a leer unos fragmentos que al final cuentan, yo me imagino que aquí viene la experiencia. Erwin, me imagino que está reflejado mucho aquí. Y no solo él, muchas otras parejas y muchas otras experiencias de personas que me han contado sus historias, ¿no? Como escritor, pues sí, claro, tienes que escribir de lo que has vivido y de lo que sabes, ¿no? Pero también te nutres de otras historias, ¿no? Entonces, por supuesto que esa experiencia que yo tuve con este chico me cambió la visión de lo que yo escribía sobre el amor. Y empezaste a volverte más tétrico, más... No, fíjate que me volví más realista. Entendí que las relaciones humanas no son enchiladas y que todo eso que yo pensaba del amor antes de él era idílico, era fantasioso, no era real, no era como yo creía o quería que fueran las relaciones. Esa experiencia con él me enseñó a madurar emocionalmente, me enseñó que la vida en pareja, que la vida de noviazgo, que las relaciones amorosas son otra cosa, ¿no? O sea, fue tu maestro. Sí, totalmente. Fue un gran maestro de vida, me imagino. Absolutamente, absolutamente. Y por eso es una historia que en determinadas ocasiones uso como ejemplo. Cuando la gente no entiende por qué le ocurren cosas tan terribles en su vida, yo siempre uso esta historia de ejemplo porque esa historia para mí fue la escuela donde yo aprendí muchas cosas. Maduré emocionalmente. Como escritor también maduré emocionalmente. A raíz de esa experiencia fue que dije, quiero meterme a estudiar otra vez para entender cómo funcionan las emociones y la mente de las personas. Primero, para que ya no me vuelva a pasar, ¿no? Okay. Y segundo, porque quiero investigar y quiero saber cómo funciona
la mente de la gente, sus emociones a nivel psicológico, qué está pasando, ¿no? Okay. Entonces, claro que él fue un motivador, esa experiencia fue el detonante para muchas otras cosas. A partir de ahí, la manera en la que yo empecé a escribir del amor, de las relaciones humanas, cambió totalmente. Fue mucho más madura, mucho más centrada, con mucha más experiencia. Ya no estaba yo hablando solamente desde mi idea, estaba hablando desde una experiencia, ¿no? Y ya justo con esta experiencia, Alex, de este primer corazón roto, tal vez el más importante en ese momento. Sí, porque sí me dolió, o sea, sí me dolió y sí lloré con mi mamá y le dije, pero ¿por qué, mamá? Es que yo le di todo, no sé qué, yo quería, etcétera, etcétera, etcétera. Sí me dolió, por supuesto. ¿Qué cambió adentro de ti después de ese primer corazón roto? O sea, ¿qué sientes que fue en lo más notorio? O sea, creo que me volví mucho más selectivo a la hora de salir con la gente. O sea, me volví, no exigente, pero sí aprendí cómo hacer un casting y me volví como un hueso duro de roer, ¿no? Yo antes era súper como enamoradizo y me convencían con palabras lindas porque era muy así cuando era adolescente. A raíz de esa experiencia sí maduré y además también como que me centré en lo realmente importante. ¿Qué era realmente importante? Mi familia y la situación que estaban atravesando, ¿no? Me di cuenta que lo que yo había hecho con esa relación había sido escapar y había sido pendejear, básicamente, ¿no? Pero gracias a esa experiencia pude madurar y pude darme cuenta cuál era mi lugar en ese momento, lo que yo tenía que hacer, ¿no? Y empecé a enfocarme en lo que me tocaba y en la parte de la escritura empecé a escribir de manera mucho más madura, ya no con tanta fantasía idílica del príncipe que va a encontrar al príncipe y que de repente la vida va a ser como un cuento súper color de rosa. Empecé a escribir en otras tonalidades porque me empecé a dar cuenta que sí, las relaciones son otra cosa, no son un cuento de hadas, ¿no? Claro. Y por eso te digo, a raíz de esa experiencia dije, quiero meterme a estudiar para saber cómo funciona, ¿no? Y me empecé a investigar y empecé a leer otro tipo de libros que hablaban sobre relaciones, novelas que hablaban sobre construcciones sociales mucho más complejas. O sea, esa experiencia, a pesar de que fue fuerte, me enseñó muchas cosas. Después de este aprendizaje del amor, porque al final era amor, y del desamor, porque también creo que el desamor nos enseña mucho en la vida, después te volviste en un referente de esta comunidad, por lo menos en México, en tus redes sociales, gracias a las redes sociales, te volviste en un personaje muy importante dentro de la comunidad LGBT+. Con esta literatura, con tus pensamientos, con esta onda positiva que transmites, que me atrevo a decir también en tu podcast, ¿eres consciente de la responsabilidad que tienes con estas personas? Con la gente que te lee, con la gente que te escucha, con la gente que te ve. ¿Eres consciente de esto, Alex? Absolutamente. Ahora mucho más que antes, ¿no? O sea, cuando yo empecé a escribir en Facebook y luego en diversos blogs, luego en mi propio blog, como que yo no lo dimensionaba, ¿no? Todavía sigo sin dimensionarlo en su totalidad porque cuando estás dentro te cuesta mucho trabajo verlo desde afuera, ¿no? Claro. O sea, cuando la gente me dice, no, es que mira, estas cosas de la fama y todas estas cosas a mí me parecen súper relativas porque además no es el objetivo principal por el que empecé a hacer esto, ¿no? O sea, yo lo hago y lo sigo haciendo porque para mí es una necesidad tener que contar historias. O sea, para mí es una necesidad tener que escribir esas historias que no se están contando o que no se han contado o que yo tengo ganas de contar, ¿no? Todo lo demás es un añadido, es un plus que es agradable, pero es un plus, no es el objetivo, ¿no? Entonces, cuando yo empecé, conforme los años pasaron y empecé a recibir más retroalimentación de la gente, pues sí como que me empezó a dar un poco de ñáñaras ver que lo que yo escribo, lo que yo escribía en ese entonces en los blogs, en los artículos, etcétera, era tomado en cuenta. Y había gente que me decía cosas como es que este artículo me cambió la vida o es que este texto que pusiste me ayudó a entender esto. O sea, pero yo no lo entendía, yo no sabía cómo era posible que a través de algo digital escrito yo pudiera tocar las vidas de otras personas, ¿no? Me parecía como que lo decían de dientes para afuera, ¿no? Cuando yo asumí la responsabilidad de la labor que hago, del contenido que hago, mi responsabilidad como creador, cuando yo recibí un correo de una chica trans, hace ya muchos años,
escribí un artículo, no me acuerdo ya para qué medio, y me decía, yo leí tu artículo en tal portal, soy una chica trans, vivo en Puebla, me acuerdo. Y antes de leer tu artículo, yo estaba a punto de suicidarme, porque mi familia no me acepta, bla, bla, bla. Me mandó una carta enorme, la leí. Y me dijo, y cuando yo leí tu artículo, me puse a llorar porque me di cuenta que iba a ser una tontería y tu artículo me salvó la vida. ¿Qué sentiste cuando leíste esa carta, Alex? Sentí gusto, sentí terror, sentí tristeza, sentí alegría, sentí todo. Porque ahí me cayó, yo tenía, ¿qué? No sé, 21, 22 justamente, no sé. Ahí en ese momento yo empecé a tomar en serio, mucho más en serio lo que yo hacía. Y justo de este trabajo que has hecho con tu blog, con estos libros también, con todas estas plataformas a las que has llegado con tu contenido, con tu mensaje, ¿tú consideras que algunos de tus lectores, alguno de tus seguidores, te ha enseñado algo a ti de tu homosexualidad, de tu vida, de tu amor? Claro, por supuesto, sí. Yo tengo la fortuna de tener una relación muy cercana con la gente que me lee en las comunidades que he creado en Facebook, Instagram, etcétera. Sí me meto a conversar con la gente y leo sus mensajes. La gente luego dice, es que si eres tú el que responde. Sí, soy yo. Yo no contrato a nadie para que responda a mis redes. Entonces yo a lo largo de los años he logrado hacer como una buena relación con la gente que me lee, ¿no? Mis fans, los lectores y lectoras. Entonces, que ellos me cuenten sus historias, claro que son enseñanzas, por supuesto, porque me permiten ver el mundo desde otro punto de vista en el que yo no estoy. Me cuentan la vida desde otra perspectiva que quizá yo nunca voy a ver porque no estoy parado desde ese sitio, ¿no? Claro. Aunado a tu éxito, Alex, también sin duda hay una parte negativa, porque he visto en muchos de tus haters que de repente... Saludos a los haters. Son fans en realidad. Sí, no saben que están enamorados. Reprimidos. Siempre critican esta parte. ¿Por qué muestras de más tu cuerpo? ¿Por qué eres, inclusive dicen vulgar? ¿Por qué enseñas de más? ¿Por qué esa obsesión por mostrar piel? ¿Qué provoca en ti estos comentarios? Al inicio, cuando lo hacían, fíjate que yo descubrí que el enseñar llamaba la atención cuando yo me sentía muy frustrado porque nadie leía mis artículos. ¿Y tú en ese momento de tu vida cómo eras físicamente? Es súper flaquito. O sea, no tenías el cuerpo que tienes ahorita. Cero. Yo era súper... Yo naturalmente soy delgado. Si yo dejo de hacer ejercicio y de comer como, yo me vuelvo flaco. Flaco, porque toda mi familia pues así son. Y a mí me frustraba mucho ver que no se leían mis textos como que yo leía, porque luego a veces yo decía, ay, este artículo me quedó bien poderoso, ojalá que tenga muchos compartidos, etcétera, etcétera. Y yo no tenía Instagram en ese entonces. O sea, te estoy hablando de hace 7, 8 años, ¿eh? Ok. Pero un día unos amigos me dijeron, no, descarga Instagram, que no sé qué, que tienes que descargarlo. Y yo se juntó con que yo empecé a hacer ejercicio. En ese momento, como yo tenía problemas con mi propio cuerpo, de no me aceptaba porque no me gustaba ser flaco, etcétera, etcétera. Ajá, ¿por qué estabas? ¿Había un problema de autoestima, Había un problema de autoestima, sí, claramente, porque a mí en esta cultura gay en donde de repente tienes que ser súper atractivo, yo hubo un tiempo en el que me lo compré. Yo me compré ese discurso, ¿no? De tener que ser súper fitness para ser atractivo, ¿no? ¿Y quién te decía que tenías que ser así? Nadie, absolutamente nadie. Los medios, lo que yo consumía en internet, ¿no? Pero no había nadie que me guiara para que me dijera, no, esto no es así, ¿no? Entonces, además de que nunca me gustó ser delgado, jamás me gustó ser delgado, porque yo tenía amigos que cuando yo tenía 18, 19 años, ellos ya estaban súper trabados, ¿no? Jugaban americano y yo veía que les iba bien y yo quería ser un poco así, ¿no? Porque yo también en ese momento, pues venía de toda esta historia de bullying. Yo en mi mente pensé, si yo cambio mi cuerpo, quizá también me vuelva respetado, ¿no? Y querías también, me imagino, llamar la atención. Y también quería llamar la atención porque me empezaba a gustar la onda de los chicos y, ¿sabes? Claro, yo quería ser visto por un chico, ¿no? Y empezaba el despertar sexual, etcétera, etcétera. Entonces, yo empezaba en esa época a hacer ejercicio y se juntó con que estos amigos me dijeron, abre Instagram. Y un día en el gimnasio donde yo estaba, que yo llevaba 4 meses haciendo ejercicio,
Y ya había visto cambios, pero vamos, yo me sentía ya la roca, ¿no? Y un día se me hizo fácil subir una foto sin playera en el gimnasio a Instagram. O sea, te estoy hablando del primer Instagram, ¿no? Bueno, es que esto es... Sí, hace años. Yo iba a la universidad, 7 años. Entonces, a mí se me hizo muy fácil abrir Instagram y subir esa foto. ¿Y qué pasó? Likes. Y porque te además, sentiste poderoso. Por supuesto, porque además yo les dije, oigan, ya en Facebook y en Twitter, yo les dije, oigan, voy a abrir Instagram porque empezaba la onda, el furor por Instagram, ¿no? Entonces les dije, bueno, ya me uní a Instagram y como subí esa foto, bueno, likes. Vanidad completamente. Absolutamente. Y yo dije, claro, para que me lean, les voy a enseñar lo que quieren ver. Pero me van a leer. El experimento me dio pauta a descubrir algo que no estaba esperando encontrar. Fue una serendipia, ¿sabes? O sea, yo no esperaba ese resultado. Simplemente yo me vi bien en el espejo del gimnasio, me sentí como con buena autoestima en ese momento y dije, ay, bueno, pues voy a subir esta foto. Y la subí. Y lo que pasó fue algo que yo no esperaba. Conforme fueron pasando el tiempo, que me di cuenta que este tipo de fotos funcionaban, porque además era lo que consumían, dije, claro, lo voy a usar de gancho para que me lean. Y entonces, claro, a mí me funcionó. Yo llegaba tráfico a mis artículos. ¿El rating incrementó también? Por supuesto. Y además mis textos empezaron a leer más, a compartir más, etcétera, etcétera, ¿no? Okay. Entonces, aunado al hecho de que esta parte de mostrar mi cuerpo a mí me empezó a envalentonar, a empoderar, ¿no? Porque vi que mi cuerpo empezó a cambiar, yo me sentí mucho más atractivo para mí. Por supuesto que había una cuestión de autoestima que empezó a mejorar, ¿no? ¿Por qué antes no te gustabas? Aparte dejemos de lado lo del delgado. O sea, porque yo siempre crecí con la idea de que era demasiado femenino. O sea, estabas peleado con tu feminidad. Por supuesto. Con tu que parte ya estoy muy reconciliado. O sea, ahorita al pintarte tus uñas es un gesto, porque bueno, yo sé que ahorita existen otros términos como no binario, como moda. Genderless, queer, etcétera, etcétera. Ajá, pero sí, cosas. Yo mucho tiempo estuve peleado con esta parte femenina porque yo crecí con esta idea de que no hables tipludo, no camines como niña, es que eres así, es que tú eres niño, es que tienes que actuar como hombre, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, los primeros años de mi sexualidad como hombre gay fueron muy heteronormaditos, ¿no? Entonces yo crecí con la idea de que si yo hacía ejercicio y me volvía más masculino, pues ya también yo iba a ser otro tipo de gay, ¿no? Y al inicio debo decir, y esto lo confieso, yo era ese tipo de hombre homosexual que decía, a mí me gustan los hombres porque tienen que parecer hombres, ¿no? O sea, ¿por qué feminizarse? Yo tenía esa idea, claro, uno era estúpido, entonces no entendía yo todo el abanico que abarcaba la diversidad. Y conforme fueron pasando los años me di cuenta que es muy cansado mantener esta masculinidad hegemónica, es sumamente agotador. Y conforme fui avanzando y haciéndome más adulto, descubrí que en realidad basar todo en el físico pues era una cosa muy también desgastante, ¿no? Y empecé a encontrarle otro sentido al hacer ejercicio que tenía que ver más por el estado de salud que por un estado de querer llamar la atención, ¿no? O sea, cuando la gente me dice, es que a ti solo te leen y porque te encueras y todo eso, bueno, pues no lo niego, al inicio sí, pues claro. Okay. Porque además yo me di cuenta que el público gay, el mercado gay es muy específico, es un mercado bien cabrón, es muy difícil. Para llegarles hay que saber cómo hacerlo y qué contenido crear, ¿no? Y yo me di cuenta que si yo quería, porque a mí siempre me gustó escribir, esa era mi meta, ser autor publicado. Y si yo quería que me leyeran, yo tenía que dar algo a cambio, que era pues mi cuerpo perfecto. Tú me quieres ver sin playera, adelante, pero yo te voy a llevar a un enlace donde me vas a leer y me vas a compartir. O sea, le supiste sacar provecho a tu físico. Por supuesto. O sea, tú no estás en contra de eso. Por supuesto que no. Por eso cuando la gente me dice, es que ¿por qué eres escritor y por qué enseñas de más? Pues porque quiero y porque puedo. Punto. Y porque no te tengo que pedir permiso. Muchos años pedí permiso y justifiqué mis acciones. O sea, mis casi 30 años no voy a justificar absolutamente nada de lo que yo haga en redes sociales mientras no pase encima de otras personas. En este momento de tu vida, Alex, ¿cuál consideras que es el mayor aprendizaje que te ha dejado tu homosexualidad? Yo creo que el mayor aprendizaje es que la vida y el mundo es diverso y que hay espacio para todo el mundo y que no podemos cerrarnos a nuestras limitaciones mentales de decir es que esto es así y esto es azul y porque tiene que ser azul, ¿no?
O esto es negro y esto se queda negro porque tiene que ser negro, ¿no? O tienes que ser de tal manera, ¿no? Y también me ha dado la enseñanza de permitirme experimentarme como soy y ser quien realmente soy, ¿sabes? Me dio la enseñanza de que está bien ser quien soy. Justo regresando un poco a esta parte de que dices que a experimentar quién tú eres. ¿Qué ha sido lo más experimentado que has hecho tú en el sexo, por ejemplo? Pues, por ejemplo, me di la oportunidad de, por supuesto, hacer tríos, ¿no? Experimentar con gente de otros países, por ejemplo. Eh, Inclusive con ciertas sustancias, ¿no? Que aumentan la libido y que te hacen de repente sentir más excitación sexual, ¿no? ¿Qué buscabas en estos experimentos, en estos caminos? O sea, Satisfacer curiosidad. Pues que, imagínate, o sea, yo salgo del... Mi primera vez yo la tuve a los 14 años. ok. Fue justo antes de salir del closet. O sea, yo tuve mi primera vez todavía en el closet. Pero para mí fue una experiencia, fue desagradable porque la primera vez, bueno, en mi caso fue horrenda, pero a mí me dio una satisfacción brutal porque yo me sentí, o sea, sentí que estaba ejerciendo mi gusto por los hombres en ese momento. Ajá. Pero ¿por qué dices que fue desagradable? ¿Qué ocurrió? Porque el tipo lo hizo mal, era demasiado brusco, o sea, fue una cosa terrible. Y además fue todo muy rápido, muy precipitado, ¿no? Pero yo desde los 15 hasta los 22, 21 años, o sea, yo digamos, no ejercí nada de mi sexualidad. O sea, vamos, yo no, sí salía con personas, pero nunca tuve un novio formal, no, o sea, salí con gente y conocí a personas. Pero tenías sexo libre, me imagino. Sí, pero tampoco tanto porque vamos, es que a los 20 coger es muy difícil, no tienes lugar, dependes de la lana que te dan tus papás. Para mí fue muy difícil ejercer mi sexualidad porque además yo tenía una situación familiar muy específica. Okay. Entonces, casi siempre, pues sí, mis ligues eran hombres mayores, ¿no? Hombres que me podían sacar de donde yo estaba para poder tener sexo, ¿no? Y ¿no te dio miedo en algún momento? Porque al final... No, porque yo siempre he sido como súper intrépido. Y muy extremo, entonces la verdad es que no me da miedo, o sea, al contrario, yo soy una persona que la adrenalina, digo, ahora ya no, pero sí la adrenalina a mí me movía, ¿no? Entonces a mí la cuestión adrenalínica me ponía al 100, pero yo creo que con el paso del tiempo pues vas madurando, obviamente, y vas teniendo experiencias que te van haciendo como entender ciertas cosas, y mi sexualidad, o sea, a lo largo de estos años me ha ayudado a entender que está bien ser quien soy y está bien todo lo que experimenté antes, porque si yo no lo hubiera experimentado, pues no tendría todo el conocimiento y toda la experiencia y todo lo que ahora me forma parte de mí, ¿no? Claro. Alex, ¿en algún momento te pusiste en riesgo en estas relaciones esporádicas? Sí, por supuesto, claro. ¿En qué sentido? Pues en el sentido en donde de repente llegué a no usar condón, ¿no? O de repente, pues por ejemplo, permitía que me llevaran a lugares que estaban un poco más alejados. Me acuerdo que una vez tuve un ligue que me llevó a su departamento que estaba hasta casa del carajo. ¿Sabes? Sí. O sea, tener, por ejemplo, sexo con extraños así en la primera... cita. En ese tiempo existía una página de ligue que se llamaba Manhunt. Ok. Y ahí era el punto de encuentro de muchos hombres homosexuales, ¿no? Entonces, tener sexo con alguien extraño, por supuesto, digo que sigue pasando, ¿no? Claro. Pero vamos, no es lo mismo tener 30 y tener sexo con un extraño porque ya eres un hombre adulto, sabes lo que estás haciendo, que tener 17 años y meterte con alguien que no conoces, ¿no? O sea, tenías 17 con quienes te metías, por ejemplo. ¿Cuántos años tenían? Pues eran hombres que tenían ya 28, 30, 35, o sea, y eran... Porque además a mí siempre me han gustado mayores, ¿no? O sea, dijera Becky G, dijera Becky G, me gustan mayores. Pero vamos, yo no dimensionaba que la brecha de edad era importante, ¿no? Y yo no... Afortunadamente nunca me encontré con gente mala. Pero imagínate que me hubiera encontrado con gente mala. Entonces, claro, ahora ya de adulto lo pienso y digo, vergas, híjole, yo de adolescente sí estaba muy mal. Pero claro, son las cosas que haces de adolescente por inexperto, ¿no? Este gusto por los hombres mayores lo desarrollé desde muy chiquito. Cuando ya estaba en la primaria, me acuerdo que yo tenía un profesor joven, yo creo que tendría como 25 o 26 años,
y me gustaba muchísimo, ¿no? Y a mí siempre me atrajeron, o sea, me di cuenta que es como un gusto que ahora sí puedo decir que quizás sí es heredado de mi mamá, ¿no? Porque a mi mamá también le gustaban los hombres mayores, ¿no? Entonces le digo, pues igual y lo heredé de ti, mamá, o sea, por eso te fijaste en mi papá, ¿no? Claro. Pero no tiene nada que ver con una cuestión de buscar al padre, o sea, daddy issues, por supuesto que no. De hecho, pues no, jamás he tenido algo parejas que me compren, me den. Lo mío era más bien curiosidad sexual, ¿sabes? Que te enseñaran. Sí, era cómo será meterse a la cama con un hombre de 35, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo, yo tenía 17. Ok, y sí cumplió tus expectativas. Pues no sé si las cumplió porque en ese momento yo ni siquiera sabía cuáles eran mis expectativas, pero yo quería experimentar. Ajá. Ese momento no sabías qué querías en el sexo. Pues no. Lo fui queriendo, lo fui sabiendo conforme fui teniendo más sexo con diferentes tipos de personas. O sea, sientes que tuviste una etapa promiscua, por así decirlo, Por supuesto, variada. por supuesto. ¿Y sientes que es algo malo actualmente la promiscuidad? No. O el tener más de una pareja sexual. No, yo siento que cuando eres soltero puedes hacer de tu vida un papalote. Y está perfecto. Y la gente tiene derecho a experimentar su vida sexual, a experimentar su cuerpo, a experimentar como quiera, ¿no? Con responsabilidad, por supuesto, que no te causes daño y que no causes daño a la otra persona, ¿no? Hoy, ¿tú cómo vives en pareja? O sea, hoy, ¿cómo consideras que estás con la persona que soñaste, que idealizabas en esas obras de hace mucho tiempo, que se asemeja mucho a esa idea del amor que antes tenías? No estoy con la persona que soñé, creo que estoy con alguien mejor, porque lo que yo soñaba en ese momento era idílico, era fantasioso, no era real. Y ahora que estoy en la vida en pareja, digo, ya son 4 años viviendo juntos, pues me es muy cómodo, es muy placentero, es como un engranaje que va funcionando muy bien porque sí encontré a alguien que entiende perfecto lo que hago, que no limita mi libertad, porque yo siempre he sido gran abogado de que aún estando en pareja ambas personas tienen que tener su libertad, su individualidad, sus espacios, ¿no? Y me siento muy cómodo, me siento muy tranquilo. Siento que toda la experiencia de la soltería que tuve, todos los vatos que conocí, las exparejas que tuve, o sea, me ayudaron como a llegar a este momento, ¿no? Claro. Alex, por último me gustaría preguntarte, ¿en algún momento estas obras que tienes, por ejemplo, Se curan rotos, descosidos y deshilachados, y también la de Antes de dejarte ir? Que es el más nuevo. Que este es el más nuevo desde el año pasado, 2020. Sí, salió en noviembre. Ajá, noviembre del año pasado. ¿Va a haber alguna adaptación cinematográfica, alguna serie, algo que puedas compartir? Pues ojalá, pues yo espero. No, yo estoy esperando que alguien de HBO, de Netflix o de Amazon me llamen, pero no, la verdad es que no. No he tenido ninguna propuesta. Yo espero que con el tiempo, ojalá que se dé. Pero la verdad es que yo, más que pensar en eso, estoy pensando más bien qué más le puedo contar a la gente. Claro. ¿No? Entonces, a mí lo que me gusta es escribir, me gusta dar terapia, me gusta poner mi conocimiento al servicio de la gente que viene y que confía su salud emocional y mental, ¿no? Entonces eso a mí me gusta mucho mis espacios de soledad en donde estoy escribiendo algo, trabajando en un nuevo proyecto literario, ¿no? Eso lo disfruto mucho, entonces estoy muy concentrado en eso. Y para todos estos lectores y escuchas, que te buscan, que te siguen, ¿qué les dirías a aquellas personas que están buscando su identidad? O sea, buscando ser lo que quieren ser. ¿Qué les dirías a una persona que ya encontró quién quiere ser? Que en la búsqueda de esa persona que quieren ser, en la búsqueda de esa identidad, se van a topar con muchas situaciones que los van a retar. Y por momentos va a ser muy frustrante, y por momentos va a ser muy doloroso también, y por momentos va a causar enojo, y por momentos va a parecer que es absurdo y van a querer tirar la toalla. Pero realmente lo más frustrante y lo que más enojo les va a dar va a ser justamente tirar la toalla, porque va a pasar el tiempo y se van a arrepentir de todo lo que no hicieron, de todo lo que no exploraron, de todo lo que no vivieron para ser quien quieren ser. Entonces yo creo que de todas las búsquedas en la vida, no hay búsqueda más emocionante que la que emprendemos en el viaje de encontrar nuestra mejor versión, en el viaje de encontrar quien realmente queremos ser. Entonces, sigan en ese viaje, sigan en ese camino,
hagan lo que tengan que hacer, cuídense, sean responsables, no pasen encima de alguien, de nadie, pero tampoco permitan que pasen encima de ustedes y que les digan que ser quienes son está mal. Teniendo eso en cuenta, caminen, exploren y viajen hasta donde tenga que ser necesario con tal de que un día puedan decir, esto que soy, que soy, esta que soy, me gusta y es lo que siempre quise ser. Y como dijo Lady Gaga en una entrevista, por fin encontré a la persona con la que me gusta irme a dormir todos los días de mi vida. Perfecto, Alejandro. De verdad, te agradezco muchísimo que nos hayas abierto las puertas de tu casa para Perversiones de un Café. Te agradezco, estuvo delicioso también el café. Qué bueno que te gustó. Gracias. Gracias por estos minutos y espero que lo sigan porque tienes muchas redes sociales y recuerden que él siempre muestra la sopa caliente. Sí, pues no, muchas gracias a ti por venir, gracias por este espacio, me siento muy contento y me gustó mucho porque como que hablé de cosas que hace muchísimo no hablaba y de otros aspectos que no hablo y bueno, pues sí, yo estoy en mis redes sociales, siempre estoy compartiendo y comentando y pues estoy ahí haciendo la vida virtual. Estoy en Twitter e Instagram como @alejillotol y en Facebook estoy como Alex Toledo Escritor, esa es la única fanpage que tengo y mi blog que es alextoledo.com. Perfecto, ahí te vamos a leer, te van a leer todos tus fanáticos, todos tus seguidores. Yo creo que sí les puedes ayudar muchísimo en lo que tienen que saber, que es acerca de quiénes son, que es lo más importante. Yo espero, esa es la consigna, que todo lo que yo escriba le sea útil a quien lo lea. Gran trabajo, Alex, de verdad. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Y pues, ojalá que les haya gustado este blog de Perversiones de un Café. Suscríbanse, apenas estamos comenzando, empezamos a tener a grandes personajes como el señor Alex Toledo.